Hola, hola, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda con muchísimo gusto Irene Díaz Bazán. Bienvenidos a Prensa Atlanta. Hoy lunes, feliz inicio de semana laboral. Y a propósito, hablando del aspecto laboral y el trabajo, hoy nos encontramos con la abogada Claudia Acosta, de Acosta Injury Law, quien va a disertar, va a analizar el tema de las lesiones laborales, pero también hablaremos sobre las consecuencias para las personas que realizan un tipo o determinado trabajo que después les da como consecuencia o contraen una enfermedad. Abogada, gracias por estar con Prensa Atlanta. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Pues quisiéramos saber, en principio, ¿qué se considera una lesión laboral? Una lesión laboral es cualquier tipo de lesión que se haya originado dentro del trabajo. No tiene que ser un accidente en específico, no tiene que ser por una causa necesaria. No hablamos mucho de negligencia, si tuve la culpa o quién tuvo la culpa. Solamente hablamos de cualquier tipo de lesión que se haya originado durante el transcurso de mi empleo. Es un poquito confusa porque no existe una definición específica. Hay muchas enfermedades que pueden ser consideradas una lesión de trabajo y por eso es siempre muy importante consultar con un abogado que se especialice en eso. Muy bien. Antes de seguir con el programa, quiero recordarles a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, a las personas que se conectan o que pueden ver este programa más tarde, por si están trabajando precisamente, pueden llamar al 404-476-4477. Es el número que también aparece en pantalla, 404-476-4477. Es el número de aquí, de la Oficina de Abogados de Acosta Injury Law. Y su primera cita, su primera consulta con la abogada o con el equipo que trabaja aquí es gratis, ¿verdad? Sí, las consultas de accidentes de trabajo, no solamente nos especializamos en accidentes de trabajo, sino en cualquier tipo de accidentes. No hacemos nada más que no sea accidentes, pero siempre la consulta es completamente gratis. Muy bien, muchas gracias, abogada. Nos gustaría saber qué preocupaciones ha escuchado usted en sus consultas con sus clientes sobre personas que, por ejemplo, adquirieron alguna enfermedad por un trabajo consecutivo o reiterativo, como por ejemplo el oficio de la pintura, que de repente se trabaja con muchos químicos en la industria de la construcción, y hay otras ocupaciones también que demandan esta preocupación. Hay mucha confusión en la comunidad sobre lo que es un accidente de trabajo y la confusión se agrava más cuando el empleador muchas veces da su opinión de lo que es o no es un accidente de trabajo. Ayer, por ejemplo, tenía una consulta con una señora que se accidentó en el trabajo, pero su empleador la estaba enviando a que ella se trate con su aseguranza privada, a pesar de que ella dijo, me está doliendo porque yo estoy moviendo muchas cajas. Él le decía, no, pero ve a un doctor y dame lo que te dice el doctor y aquí te acomodamos. Entonces, eso es claramente un accidente de trabajo y el tratamiento de un accidente de trabajo no se debe manejar por un doctor privado, se debe manejar por un doctor pagado por la compañía de seguros del empleador. Sí, pero son beneficios que el empleador no le va a dejar saber a usted, porque ellos lo que están tratando de hacer es que usted de repente no abra ese reclamo o que se confunda más sobre lo que es o no es un accidente de trabajo. Entonces, tú lo mencionas, un movimiento repetitivo es un tipo de accidente de trabajo. No se necesita que necesariamente me haya caído, me haya golpeado para que sea un accidente. Muchas personas que trabajan en fábricas a lo largo de los años desarrollan dolores en las manos, en los hombros, en la espalda bajo, en las rodillas por hacer trabajo tan pesado. Y si usted cree que esto es relacionado al trabajo y se ha visto que se agrava quizá cuando levanta más cosas o trabaja más horas, es un accidente de trabajo. Pero es un accidente repetitivo que muchas veces la compañía de seguros niega. Entonces va a necesitar el apoyo de un abogado que le pueda ayudar a hacer un argumento que esta es una lesión que se originó en el trabajo y por tal tienen que pagar el tratamiento médico. Muy bien, ahí está la explicación de la abogada Claudia. Quisiéramos que nos explique también, abogada, por ejemplo, si una persona trabaja en estas congeladoras, tenemos una población significante, especialmente en condados como el condado de Hall, donde hay tantas industrias avícolas llamadas en el argot popular polleras.
hay congeladores grandes, las personas todos los días realizan más de 8 a 10 horas, incluso cuando hay overtime, y manipulan estos productos avícolas, pollos helados, congelados, tienen que cortarlos, tienen que envasarlos, y recurrentemente, incluso eventualmente podrían adquirir una especie de artritis o de artrosis en las extremidades. Correcto, y los casos en las polleras son particulares. Se han representado muchas personas lesionadas en la pollera, se han representado casos de gran atención en realidad nacional también y que son casos que son confidenciales debido al tipo de evidencia que encontramos durante el litigio. Desgraciadamente no puedo entrar a detalles sobre esos casos porque son casos que en realidad tuvimos que litigar bastante. Pero las polleras, siempre casi lo digo a mis clientes, son lugares que están diseñados para que muchas veces el empleador lesionado no reclame sus derechos. En la exposición a cualquier nitrógeno líquido o algo que le haya desarrollado un problema de los pulmones también es un accidente de trabajo. En estas fábricas grandes como polleras o fábricas grandes, muchas personas se lesionan con máquinas. Se lesionan por el nitrógeno líquido porque es una falla de alguna máquina. Eso es un accidente de trabajo y también puede ser un accidente de third party liability o tercera parte, no sé cómo se dice en realidad en español, pero se puede demandar a quien manufacturó ese freezer o esa máquina que falla. Muchas personas se cortan la mano, se cortan los dedos en el trabajo con una máquina que esté ahí. Entonces puede tener dos reclamos, uno de trabajo por la lesión que tuvo en el trabajo y segundo, una demanda en contra de la manufacturadora de esa máquina, que tienden a ser casos más lucrativos porque se puede ahí recuperar lo que es el dolor y el sufrimiento. Entonces muchas veces nosotros representamos a personas y abrimos dos reclamos. La persona se lleva dos compensaciones distintas por dos estándares legales completamente distintos. Entonces, muy importante que usted se aconseje con abogados que en realidad se especialicen en accidentes, porque si el abogado no se especializa en accidentes, no va a poder reconocer la posibilidad de otros reclamos. Puede tener 2, 3 reclamos en solamente uno. Ahí está la explicación de la abogada Claudia, que además tiene experiencia en este tipo de lesiones laborales y generalmente, yo tengo una pregunta que la vez pasada surgió, no tuve la oportunidad de hacerla, las personas que se lesionan generalmente y que usted atiende, que usted tiene la consulta con ellos, son personas, digamos, ¿de qué rango de edad? Porque eso puede ser un factor también para un reclamo o no debería ser. No, necesariamente no es un factor. Tenemos personas de todas las edades en realidad, personas muy jóvenes que también se lesionan y sufren una lesión que ya no los va a dejar igual. Y ese es el punto del workers' comp, es saber y recuperar un tratamiento médico que ayude a la persona y también recibir una compensación por las restricciones que este accidente me va a causar en el futuro. Y lo pregunto porque el empleador podría alegar o argumentar que, por ejemplo, el empleado tiene 60 años o más y que debido a su edad pudo adquirir más rápidamente una enfermedad cuando realmente ha estado o ha sido vulnerable a la exposición de un químico o de un accidente como tal, o el operar las máquinas, ¿no? Eso existe mucho en todos los accidentes, ¿okay? Cuando una persona ya llega a una cierta edad, la compañía de seguro siempre utiliza lo que es el término, es una lesión degenerativa. Quiere decir que es a causa del tiempo y de la edad. Pero en ese momento, por eso es la importancia de que usted tenga un abogado que sepa argumentar su caso para demostrar que no es algo degenerativo, que es una lesión aguda, es una lesión que se ha desarrollado. Hablamos del mecanismo de la lesión, hablamos de leer los récords médicos. Muchas personas en el área de accidentes tienen la asunción de que es fácil en realidad hacer accidentes o que es un área muy lucrativa por no razón alguna, y no es cierto. Los accidentes en realidad tienen que tener un tipo de argumento y los récords médicos, el tratamiento, que su abogado sepa leer los MRIs y que sepa leer los récords de los médicos, que sepa en realidad, que entienda el tratamiento médico para poder hacer el argumento que esto no es algo degenerativo o por edad, esto es algo que se realizó por una lesión. Por una lesión. Tenemos una pregunta. ¿Sí? Bueno, Rosy Cantú, abogada, con lo que mencionaba en un principio de un accidente que se debe laboral,
y que es mejor que el empleador llame al médico, lo mande al médico de la aseguradora que tiene, no un médico particular por parte de cada empleado. Si este empleador se niega o no quiere apoyar a este empleado, se puede, ¿qué es lo más rápido que se puede hacer? Contactar directamente al abogado o llamar en este caso a un 911 y tener un récord de pronto con la policía o algo. Me refiero a que a lo mejor algo que esté ahí escrito que no recibió la ayuda inmediata. Lo más importante es cuando se pide ayuda a un empleador, siempre hacerlo por manera escrita, o dejar un voicemail, o dejar un texto, o dejar un correo electrónico, una evidencia palpable de que yo te estoy avisando de que tuve una lesión. Ahora, lo que ellos hagan o dejen de hacer, en realidad no va a ser tan importante porque usted ya tomó el primer paso y el primer deber, que es notificar al empleador. Si no le da respuesta, en esa primera visita se podría ir a un médico particular, pero siempre dejándole saber que fue un accidente de trabajo. El problema con los médicos particulares es que muchas veces ellos no quieren poner que fue un accidente de trabajo. Ellos quieren tratar de evitar eso y decir, esto fue por alguna otra cosa o fue porque se cayó en la casa o lo que fuese. No quieren ir tanto a la descripción de lo que es el accidente de trabajo. Mi recomendación sería contactar a un abogado lo más pronto posible. Muy bien, ahí está la respuesta. Gracias, Rosy, por la pregunta. Es importante también que nuestra comunidad sepa que cuando sufre una lesión laboral, hoy estamos hablando de ello, usted debe tener un reporte. Lo primero que debe hacer es comunicarse con su supervisor, sin importar la respuesta que éste le dé, porque el supervisor de la compañía siempre va a salir a favor del trabajo y de los empleadores, ¿verdad? Un mensaje de texto, ya que todos tenemos un celular, ¿no? Exacto. Ahí está la prueba. Exacto, porque recuerden que es el deber de la persona lesionada de reportar este accidente de cualquier manera que sea, mediante un reporte, mediante un texto, mediante algo verbal. Pero si decimos que fue algo verbal, el empleador después va a decir, no me dijiste nada, y va a ser en realidad tu palabra contra la palabra del empleador. Tenemos muchos clientes que fueron muy inteligentes y en realidad sí mandaron un texto, y podemos utilizar ese texto como evidencia de que sí se informó de una lesión, y ponemos en las compañías de seguro en peligro en ese momento porque sí se informó de la lesión. Que ellos hayan actuado o no hayan actuado, eso no es problema de la persona lesionada. Claro. Cualquier empleador, esta compañía, algunas compañías o todas en este país tendrían que tener un seguro para accidentes laborales. No importa si el empleado está contratado como medio tiempo o tiempo completo, ¿verdad? Correcto, hay mucha confusión con eso también. Si la persona tiene 3 o más empleados, tiene que tener por ley estatal Workers' Comp. Entonces es muy importante que usted verifique, el abogado puede verificar si existe aseguranza. Muchas personas, el empleador les dice, no, el Workers' Comp no te cubre porque no tienes documentos o porque estás en 1099. El Workers' Comp no tiene que cubrir a la persona específica. Si el empleador tenía el Workers' Comp y usted estaba trabajando para el empleador, el Workers' Comp tiene que cubrir. Ahora hay muchos empleadores y compañías que cometen fraude y le dicen a sus aseguranzas que solo tienen 10 empleados cuando en realidad tienen como 500. Entonces, ahora, si esa es la situación, ese es un problema de la aseguranza contra el empleador, no contra usted. Entonces, no tiene nada que ver si usted no tiene documentos, si no la pusieron. Si usted estaba trabajando, así haya sido el primer día, la primera hora de trabajo y se lesiona, es un accidente de trabajo. Muy bien, muy buena la pregunta y muy buena la respuesta. Tenemos el análisis de la abogada Claudia Acosta de la Oficina de Abogados Acosta Injury Law. Puede llamar al 404-476-4477. Hay una parte muy importante cuando una persona es víctima de una lesión laboral, y es el no quedarse callado. El miedo hay que derrotarlo, manifestarse y dar a conocer lo que está pasando, porque como lo hemos dicho antes, hay personas que tienen miedo de ser despedidas. Uh-huh. Sí, ese es en realidad el mayor obstáculo a las personas de hacer un reclamo, que no quieren perder su trabajo, y desgraciadamente casi siempre se lo digo a mis clientes, y es que después de una lesión es muy probable que la vayan a despedir abriendo o no abriendo un reclamo. Entonces,
en ese momento yo les digo que es muy importante que piensen qué es lo primordial para usted. Si es en realidad conservar un trabajo que de todas maneras posiblemente lo van a despedir, o su salud que lo proteja de conseguir un trabajo en el futuro, porque los trabajos se pueden conseguir en realidad, quizá no con tanta facilidad, pero creo que la salud es más importante. En estos casos, como menciona, cuando la persona, como dice, puede que sea despedido, es lo más seguro, una vez que se abre un caso, ¿verdad?, de un accidente laboral, en ese proceso, en ese inter, ¿se cubre el sueldo, el salario o un porcentaje de esta persona? Sí, si el caso es aceptado, la compañía de seguros y la persona está deshabilitada, quiere decir el doctor dice tú necesitas recuperarte en casa y el caso es aceptado, entonces debe recibir cheques que vienen de la compañía de seguros. Ahora hay mucha también confusión en ese sentido porque por alguna razón muchas personas piensan que si tengo un caso de accidente de trabajo, entonces no puedo trabajar con mi empleador. Y no es cierto. Lo mejor es seguir trabajando para ese empleador con un caso abierto. Y me dicen, bueno, me van a mirar feo, me van a decir cosas. Casi no ocurre, porque las compañías de seguros les indican a los empleadores que no pueden ser hostiles, no pueden retaliarse en contra de alguien que abrió un reclamo de accidente de trabajo. Y está de alguna manera más protegido usted teniendo un abogado de su lado y asegurándose que sus derechos van a ser protegidos. Y lo que ocurre en esas situaciones es que si usted está empleado para ese empleador, tenemos más control de su reclamo. Ellos sienten más presión porque tengo a alguien que está lesionado, tengo a alguien que le estoy pagando cheques, que le estoy pagando tratamiento médico. Quieren en realidad tratar de resolver el reclamo. Esa es su iniciativa. No es hacerlo a usted sentir bien o lo hacen por su bondad, lo hacen por evitar ese riesgo. Ya no quiero ver a esta persona más aquí, déjame darle todos los beneficios, todo lo que necesite para que esto ya se acabe. Entonces funcionan un poquito extrañas las compañías de seguro. Sí. Ahora, ¿qué dice la ley de Georgia, abogada? Si una persona o un empleado resulta lesionado, la empresa igual lo puede despedir, ¿verdad? ¿Está en esa potestad? Correcto. Hay empresas que no siempre actúan de manera correcta, ¿verdad? Hay empresas que, a pesar de que tiene abogado, hacen cosas que no deben de hacer. En el pasado, lo que estamos haciendo bastante aquí en mi oficina es que estamos haciendo un partnership con abogados que manejan reclamos federales como EEOC claims, discriminación, cosas así, para que en algunos casos donde el empleador haya actuado de manera incorrecta, les metemos otra demanda de discriminación, de despido injustificado, que se puede hacer al par de una demanda de accidente de trabajo. Entonces, identificamos casos como estos, donde yo digo que esto está un poquito extraño, qué es lo que está pasando aquí, no debería ser así, y podemos meter reclamos en realidad por discriminación, porque hay leyes federales que protegen al trabajador. Claro, hay leyes federales que protegen al trabajador. Eso es muy importante. Estamos hablando de, usted cubre todo tipo de accidentes, ¿verdad? Tanto laborales como de auto. Y también una pregunta es muy común que nos la hacen acá en Prensa Atlanta, es de cuando una persona está en un supermercado, en una tienda, y ocurre un accidente. Hay que esperar a que ahí el mismo manager del lugar, el mismo supervisor haga esa llamada a la ambulancia, o cuál es el paso que se tiene que dar si nos sucede un accidente, porque ya sea que haya algún producto regado por ahí en el piso y uno se resbaló, se cayó y o se te cae un manaquel con productos, ¿no? Y esos casos son muy delicados, ¿ok? Porque otra vez el estándar de la ley en esos casos es la negligencia, ¿ok? ¿Quién tuvo la culpa? Cuando existe un accidente de auto, el policía viene a la escena, el policía investiga y dice, tú tuviste la culpa, aquí está tu ticket. Exacto. Y no hablamos de negligencia, pero de una negligencia aceptada. Entonces hablamos más de lo que son damages o lo que son los gastos médicos, lo que es el dolor y sufrimiento. Cuando una persona se cae en una tienda, no existe muchas veces un policía, que puede venir la ambulancia, el policía, pero ellos no pueden determinar la negligencia de la tienda en ese momento, más que hacer un reporte. El hecho de que usted hizo un reporte con la tienda no significa que ellos tuvieron la culpa. Por eso es muy importante documentar, tomar fotos, hacer el reporte con la tienda. Si el manager no le quiere hacer el reporte, llamar a la policía para que exista un reporte, ir con la ambulancia para que exista evidencia de que sí existió un accidente y contactar a un abogado inmediatamente.
A los abogados enviamos cartas que son spoliation letters, que son cartas formales para preservar la evidencia, ¿ok? Porque esos casos es muy fácil que la evidencia se pierda más tiempo pasa. Walmart, tiendas así, si hay algo defectuoso, lo arreglan, se deshacen de esta evidencia, limpian el piso, se deshacen de las cámaras. Exacto. Entonces, y acuérdese que es su deber como reclamante mostrar que la tienda fue negligencia. No es el deber de ellos mostrar que no fueron negligentes. Es el deber de la persona como reclamante mostrar legalmente que ellos tuvieron la negligencia en ese caso. Entonces son casos donde el tiempo es muy, muy importante. Si llama uno a una ambulancia, como dice ahí al momento, se tiene que cubrir particularmente ese gasto por el momento o entra de lleno con la tienda. O sea, si me caigo yo, tendría que hablar yo a la ambulancia y el recibo, el bill va para mí, ¿no? Depende. Si es que hay un caso, eso es algo que debe ser cubierto dentro del reclamo. Si es que no hay un caso, muchas de esas tiendas tienen lo que se llama MedPay, que es un pago a biles médicos, así la persona haya tenido o no haya tenido la culpa. Entonces, puede que ese bill se pague de todas maneras, así usted no haya tenido la culpa. Muy bien. Ahí están las preguntas y las respuestas con la abogada Claudia Acosta. Vamos a seguir desarrollando temas importantes. Siempre lo hacemos tratando de estar al día y tener información importante, coherente para nuestra comunidad y para que sepan tomar la determinación necesaria si es víctima de un accidente, no solamente en el trabajo, sino también vehicular. Tenemos un parque automotor lleno de personas que cada día se incorporan más, que manejan más, que se mudan a este estado, jóvenes que toman vehículos por primera vez, personas que desconocen las leyes de tránsito, hay personas que comienzan a manejar sin jamás haber rendido un examen en un departamento de motores y vehículos, y eso, aunque no lo crean, es muy importante porque no saben cómo conducir. Sin embargo, si resultan lesionados o involucrados en un accidente de tránsito, también es importante que sepan que tienen derechos, ¿verdad? Ser indocumentado no es un limitante para obtener beneficios. Correcto, no es algo que es en realidad relevante para ningún tipo de accidente. Muy bien. Gracias, abogada. ¿Cuál sería su consejo para nuestra comunidad? Asesorarse bien si es que usted tiene alguna pregunta de algún accidente de trabajo, una lesión en una tienda, una lesión de un auto, lo que fuese. Creo que lo más importante es tener respuestas concretas de un abogado que lo pueda asesorar. Los accidentes no es un área tan fácil como las personas lo suelen hacer. Hay que documentarlo. Exacto, y hay que tener un argumento legal en realidad, no es cuestión de meter un reclamo a la aseguranza y ya, porque si el reclamo no va bien, la última instancia es una corte estatal o una corte de un caso de accidente de trabajo, lo que fuese. Entonces son casos que se manejan bajo algún tipo de sustancia legal. Hemos visto nosotros muchos videos, hasta a mí me mandan mensajes a veces en Facebook de si tuviste un accidente, contáctame, te pongo en contacto con cualquier persona, abogados que te pueden asesorar. Entonces, sea muy cuidadoso de dónde es que está obteniendo esas información, claro, porque mucha gente, desgraciadamente en nuestra comunidad, no está preparada para hacer este tipo de videos, no tiene la licencia para poder hacerlo, y es un poquito triste ver que a veces las personas se confunden porque no tienen en realidad el correcto consejo legal de un abogado. Están desesperados y ven un número ahí, es el primero que agarran el teléfono. Ahora, es importante ver que no sea un número 800, es mejor un número de área local, donde sabemos que es un abogado que está en el estado y que conoce las leyes. Exacto. Y preguntar muy bien si es que yo estoy hablando con el abogado o estoy hablando con quién, porque también existen personas en nuestra comunidad que se hacen pasar por abogados y no lo son. Los notarios no son abogados en este país. Tengo entendido que en otros países para ser notario tienes que ser un abogado primero, pero aquí no. En México también, pero aquí no. Entonces es muy importante que usted hable con un abogado, y no es con la intención de decir, ok, solamente los abogados lo saben todo, ni eso, porque no es cierto. Pero si usted quiere una explicación legal al caso que usted tiene, la mejor manera de hacerlo es de un abogado que se especialice, que haya litigado esos casos, que haya estado en corte, que haya hecho argumentos legales, que haya tomado declaraciones juradas.
porque lo puede hablar de experiencia y del conocimiento de sus propios casos. Así es. Es tan importante el conocimiento, pero cuando viene de una fuente fidedigna, especialmente cuando hay un estudio de la ley. Los abogados son estudiosos de la ley y sobre todo ejercen la praxis, la práctica. Es el conocimiento y la práctica. Y la experiencia es un valor agregado, como lo contiene la abogada Claudia. Y yo tengo una última pregunta para usted, abogada, antes de irnos. Y esto creo que es muy importante a propósito de lo que acaba de decir. Hay mucha gente haciendo videos, enviando desinformación acerca de este tipo de accidentes. Personas que son, que se volvieron personas de pantalla y que dan consejos sobre accidentes y que no son los correctos ni los adecuados. Y cada día, lamentablemente, estamos viendo nuestras redes sociales y plataformas siendo inundadas de esta desinformación colectiva, y me atrevo a decirlo porque incluso a Prensa Atlanta nos envían este tipo de mensajes. Somos muy cuidadosos y rigurosos en no seguir este tipo de plataformas. Sí, hay muchos voceros de abogados, especialmente en la comunidad, con abogados que no en realidad dominan el idioma y tienen un interés muy grande en realidad sumergirse en el mercado hispano, que no tiene nada de malo, está perfectamente bien, pero el mensaje y el consejo legal debe venir del abogado. Y yo soy muy crítica con muchos de mis colegas. Si es un interés sumergirse en el mercado hispano, entonces el abogado tiene que hacer el mismo esfuerzo por llegar a los clientes de una manera directa, así sea por medio él estar presente con un asistente o con alguien, pero debe venir el consejo. Por muchos años la comunidad ha sufrido de personas sin escrúpulos que no son abogados, y han existido muchos casos donde en realidad la comunidad tiene temor y tiene desconfianza de los abogados, ¿no? Escuchamos muchas veces, oh, el abogado se vendió. Estas cosas en realidad no existen aquí. O sea, no digo que no existen, sí pueden existir, pero es muy difícil porque dudo mucho que un abogado en todos sus sentidos quiera venderse y poder perder su licencia. Eso es algo que nosotros tenemos que en realidad obedecer mucho la barra de abogados y seguir seguir lo que ellos nos dicen. Estamos bajo constante, tenemos que hacer clases de CLE al año, tenemos que hacer clases de ética al año para mantener nuestra licencia activa. Entonces, es muy importante que el consejo legal venga de un abogado y que usted entienda en realidad. Es algo que en realidad es confuso para todos. Alguien que no está acostumbrado a estar envuelto en este ámbito de accidentes es confuso, pero su abogado tiene la obligación de hacérselo entender, porque al final es su caso, es el caso de la persona lesionada. Entonces es importante que usted tenga el consejo de las mejores fuentes. Así es. Los modelos y las modelos no son abogados, son eso, personas muy bonitas que pueden dialogar y tener la habilidad de la comunicación, pero el conocimiento es otra cosa. Nos despedimos. Gracias, abogada Claudia, por estar con nosotros. Claro que sí. Si tiene alguna duda, puede comunicarse al 404-476-4477. Puede ver también en la contraportada de nuestra revista Raíces, la publicación de Prensa Atlanta. Está en las tiendas hispanas, así que cuando pase a hacer su mercado, puede conocer un poco más de todo lo que ofrece esta prestigiosa firma de abogados. Muchísimas gracias, Irene Díaz Bazán y la abogada Claudia Acosta. Buenas tardes.